Muy buenos días a todos. Es un gusto compartir este momento con ustedes en esta semana tan importante en la que a nivel mundial se conmemora el Día Mundial del Riñón. Mi nombre es Bárbara Gamarra, soy nutricionista del Servicio de Nefrología y el tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo proteger tu salud renal. Los ítems que he considerado para abordar el día de hoy implica, por ejemplo, puntos como las funciones que cumplen nuestros riñones. Es importante conocer justamente pues qué funciones cumplen estos órganos tan importantes, tan vitales para nosotros. Las enfermedades y factores que causan lo que es una enfermedad renal crónica. La nutrición que podemos abordar para justamente cuidar nuestros riñones. Y la importancia de la hidratación adecuada, ¿no? Siempre es bueno conocer cuán importante es hidratarnos y no necesariamente dejar guiarnos por artículos que vemos en internet o pues digamos comentarios de familiares o amigos. La automedicación y el daño renal, los signos de alerta del daño renal y hábitos saludables que podemos aplicar para proteger nuestros riñones. En primer lugar, pues como les mencionaba, es importante que conozcamos qué funciones cumplen nuestros riñones. La que más conocemos de alguna manera es la excreción de productos de nuestro metabolismo, ¿no? Y también pues el equilibrio del agua que tiene pues esta función de alguna manera más conocida en nuestros riñones. También cumple otras funciones muy importantes como es la regulación de la producción de glóbulos rojos, que esto se da a través de la producción de la hormona que conocemos como eritropoyetina, ¿no? Muchos de nuestros pacientitos de nefrología conocen esta hormona que pues se administra durante su sesión de diálisis. Y la regulación mineral ósea, en este caso pues la regulación de dos minerales importantes que viene a ser el fósforo, el calcio y también la vitamina D. También ayuda mucho a lo que es la regulación de nuestra presión arterial, ¿no? Importante porque a veces no medimos esto como parte de las funciones del riñón, pero sí efectivamente el riñón es un órgano que también se encarga de regular la presión arterial. Y asimismo también se encarga de influenciar en el pH de nuestra sangre, ¿no? Entonces también esto es importantísimo hacer pues nuestros chequeos semestrales, ¿no? O en estos casos, si ya tengo diagnosticada una enfermedad renal, pues dependiendo del estadio, hacerlo trimestral, semestral, ¿no? En estos casos, si no tengo ningún diagnóstico o de repente tengo algunos antecedentes renales, considerar su seguimiento de manera anual, ¿no? Y esto pues lo vamos a dar a través de chequeos preventivos con la especialidad de medicina familiar, ¿no? Que es importante que nos hagamos siempre nuestros chequeos preventivos. Las enfermedades y factores de riesgo que pueden causar una enfermedad renal crónica o un daño renal usualmente son enfermedades crónicas, ¿no? Como enfermedades crónicas bases encontramos a la diabetes, a la presión arterial, en este caso los pacientitos con hipertensión arterial, la obesidad, ¿no? También que es una enfermedad a nivel mundial y que ya pues ha sido en otros Facebook Live abordada, ¿no? También es importante considerar que esta enfermedad influye también en lo que es la enfermedad renal crónica y los antecedentes familiares de problemas renales, ¿no? Antecedentes familiares, de repente tengo mamá o papá que han sufrido anteriormente de alguna enfermedad renal crónica o litiasis o cálculos, entonces yo también soy propensa a presentar esa enfermedad, entonces tengo que yo hacer seguimiento, darme un espacio de mi tiempo en poder hacerme mis exámenes de laboratorio, ¿no? Mis controles preventivos. 7 alimentos que están dañando mis riñones, ¿no? Cuán importante es conocer primero qué alimentos son los que causan de alguna manera un daño más masivo a mis riñones. Encontramos principalmente la sal, no quiere decir que voy a consumir
mis alimentos sin sal. Sin embargo, tengo que tener mucho cuidado con la cantidad de sal que yo le agrego a mis alimentos, ¿no? Entonces, la sal, por lo general, pues el exceso de la sal que contiene un mineral que es el sodio, obliga a los riñones, al hígado y al corazón a trabajar por encima de sus niveles normales, ¿no? Por esa razón, pacientes con hipertensión arterial también se les recomienda que el consumo de sal sea bastante limitado porque desequilibra sus niveles de presión arterial y asimismo también pues provoca problemas a nivel del corazón. Refrescos o en estos casos las gaseosas, los productos, bebidas pues azucaradas, ¿no? Con colorantes, colores bastante llamativos y demasiado dulces también promueven a causar un daño renal, ¿no? Principalmente por los colorantes, los preservantes que tienen en estos casos solo podemos de alguna manera conocer a través de la lectura de la etiqueta del alimento, en estos casos de la gaseosa o de las bebidas de los néctares, en estos casos tienen la denominación como ácido fosfórico y esto pues se asocia a cambios a nivel urinario que favorecen también los cálculos renales. Los embutidos, ¿no? Suelen incluir nitrógeno, que es una sustancia química que acelera el daño en las funciones renales, y así también pues contienen lo que son preservantes, ¿no? Que también pues contienen altas dosis de sodio. El alcohol, digamos que en estos casos si es muy continuo el consumo del alcohol, ¿no? A veces esperamos el fin de semana para de repente reunirnos con nuestros amigos, nuestros familiares, ¿no? Y como que no tenemos un cierto control con el consumo del alcohol, ¿no? Puede de repente pasar inadvertido el consumo de un cóctel, ¿no? Por ahí una cervecita, un vasito de vino, ¿no? Pero mientras esto es muy recurrente y es en exceso, vamos a tener problemas con nuestro riñoncito, ya que el alcohol impide que el riñón absorba agua, por lo que el cuerpo va a tender a deshidratarse, ¿no? Entonces, cuán importante es controlar el consumo del alcohol. Los caldos de pollo deshidratado, no solamente de pollo, ¿no? Sino también de res, porque usualmente usamos estos productos en nuestras comidas para darle un cierto sabor, ¿no? Para que sea más gustoso, ¿no? Más atractivo el sabor de nuestras comidas. Y sin embargo contienen altas dosis de sal o de sodio, ¿no? Lo que provoca también la retención de líquidos. Entonces, es preferible manejar pues aderezos o hierbitas aromáticas en lugar de utilizar estos productos. Las carnes rojas, que son ricas en fósforo y también pues este mineral, como les mencionaba, no puede ser eliminado y se termina acumulando en la sangre, ¿no? Es por esa razón que pacientitos con enfermedad renal tienen que tener mucho cuidado con las carnes rojas porque justamente hay ese desequilibrio mineral óseo que les comentaba en un inicio y por ende pues el fósforo se va a tender a acumular en su sangre. Y la mayonesa, que tiene un exceso de grasas trans también, que también contribuye con un exceso de sodio y por ende pues esto nos genera un daño renal, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con las cremas instantáneas que utilizamos con mucha frecuencia en nuestras comidas, ¿no? Es importante que lo abordemos pues de manera eventual. Eh, ¿Cómo consideramos una nutrición balanceada? ¿No? Tenemos un ejemplo, bueno, he querido graficar un ejemplo para tener en cuenta que es importante dentro de nuestra alimentación incluir lo que es fibra, ¿no? La fibra la vamos a encontrar a través de verduras, a través de frutas. Ahora, ¿qué cantidad? Pues si de repente yo manejo un solo plato en casa, no consumo ninguna entrada, consumo solamente un plato de fondo, como creo que la mayoría de personas lo hacemos en casa, voy a tener en consideración que la mitad de mi plato va a abordar verduras. ¿Qué verduras? Puede ser entre 2 a 3 variedades de verduras, ¿no? Ahora, si no tengo ninguna condición renal, puedo abordar cualquier tipo de verduras. Puedo abordar tomate, puedo abordar pimiento, puedo abordar berenjena, zanahoria, lechuga, ¿no? Si ya hay una condición renal,
voy a tener mucho cuidado con el contenido de potasio que tienen estas verduras, ¿no? Ya posteriores orientaciones o de repente durante consulta, pues ya pueden conocer qué verduras y qué frutas son las que tienen un alto contenido de potasio. La cuarta parte de mi plato vamos a incluir lo que es una fuente de hidratos de carbono o carbohidratos, como lo conocemos. En estos casos incluimos lo que es el arroz, la pasta, conocemos como los fideos, la quinoa, ¿no? O algún otro cereal, puede ser de repente choclito desgranado, puede ser papa, puede ser una porción de camote. Entonces voy a integrar en la cuarta parte de mi plato una opción de carbohidratos y en la otra cuarta parte de mi plato las proteínas, ¿no? Entonces tengo que tener un control también con las proteínas. No va a abordar la mitad de mi plato las proteínas, ¿no? Justamente en función también a las enfermedades que yo estoy padeciendo. Si soy una paciente con enfermedad renal, voy a considerar que la proteína sea, digamos, asociada a la palma de mi mano, ¿no? Sea más, o sea pequeña, no sea una porción grande. Si de repente soy una persona que hace bastante ejercicio, ¿no? Se dedica a la parte que demanda más gasto energético, pues la cantidad de proteínas va a ser diferente, ¿no? Va a ser mucho mayor. Sin embargo, si estamos hablando de una persona que tiene pues una actividad física ligera, en estos casos pues la cantidad de proteínas, considerarla una cuarta parte de nuestro plato. ¿Qué proteínas podemos abordar? En estos casos proteínas magras, el pollo, el pescado, la pavita, huevos, ¿no? Entonces, como proteínas vegetales puedo abordar lo que es la quinoa, puedo abordar las menestras, ¿no? En estos casos, cuando aborde lo que es menestras y un carbohidrato, en este caso puede ser un cereal, ya estoy complementando una proteína, ¿no? En esos casos, si hago de repente un guiso de lentejitas y lo complemento con arroz o lo complemento de repente con quinoa, ¿no? Tiene que ser un cereal, estoy ya abordando o completando una proteína, ¿no? Entonces no hay necesidad de adicionar una proteína animal. Y es importante que en nuestra nutrición también consideremos el uso de grasas saludables. ¿A través de qué alimentos voy a encontrar estas grasas saludables? A través del aceite de oliva, a través del consumo de la palta y a través del consumo de productos, en estos casos frutos secos, ¿no? Sale, bueno, una imagen de un maní. Podemos considerar como frutos secos a lo que es el pistacho, las nueces, las pecanas, las almendras. Entonces también es importante que consideremos proteínas, en estos casos grasas saludables. Opciones de menú, bueno, considera también algunas opciones de menú porque muchas veces pues, bueno, ya me orientó, pero no sé cómo armar mi plan de alimentación en el día, ¿no? Entonces, claro que es algo general, porque esto pues va a ser individualizado según mi peso, según mis enfermedades crónicas basales que yo presente. Sin embargo, pues es una guía, ¿no? De cómo podría yo manejar mi desayuno. Considero siempre una fuente de carbohidratos porque me va a aportar energía, carbohidratos complejos. En este caso, el vasito tiene un vasito de quinoa, un cereal, en este caso puede ser quinoa, puede ser avena frutada, ¿no? Puede ser con manzana, con membrillo, un sándwich con una proteína de alto valor biológico, un quesito fresco sin sal, ¿no? Como muchos pacientitos que conozco consumen los quesitos bajos en sal, el pasteurizado, y una fruta, una porción de fruta, puede ser una porción de fruta de estación, puede ser una tuna, puede ser la mitad de una naranja, puede ser una manzana, ¿no? Como les digo, esto va a depender de la enfermedad renal o en estos casos de la enfermedad crónica que yo tenga, ¿no? Si tengo una enfermedad renal ya diagnosticada, pues la tuna no va a ser como que muy frecuente dentro de mis desayunos, ¿no? Voy a optar de repente por una manzana, una pera, un pires de arándanos, ¿no? Voy a tratar de optimizar el consumo de frutas que sean bajas en potasio. En una media mañana busco una opción de frutas.
para llegar a aportar los 10 gramos de fibra que requiere mi cuerpo, mi organismo a nivel diario. El almuerzo, como les mencionaba, el aporte de la fibra, que es importante a través de las ensaladas, que pueden ser entre 2 a 3 colores que yo pueda combinar. Mi proteína animal o mi proteína de alto valor biológico, que puede ser mi pollito a la plancha, mi pollito al horno, y mi carbohidrato, ¿no? Puede ser un puñito de arroz, puede ser una papa sancochada, puede ser una unidad de camote sancochado, ¿no? Entonces trato de variar, que no sea muy monótona mi alimentación durante la semana. Y mi cena, algo bastante ligero. De repente me sobraron verduras del almuerzo, le puedo batir huevitos y eso lo puedo utilizar en la noche, ¿no? Tratemos de que en las noches las preparaciones sean bastante ligeras. No repetir mucho el mismo patrón del almuerzo, a menos que reduzcamos los carbohidratos de noche, porque ya sabemos que en las noches nuestro metabolismo se torna mucho más lento porque las actividades que hacemos pues demandan menos tiempo de movimiento. Bien, horarios de mis comidas. ¿Cuán importante es manejar los horarios? ¿No? Muchas veces esto va de la mano con la medicación habitual que yo manejo. Entonces, por esa razón es importante manejar horarios establecidos por cada tiempo de comida, porque eso va a permitir que yo también no tenga periodos o picos de hipoglicemias, ¿no? También no permite que yo tenga ganancia de peso, porque muchas veces también cenamos muy tarde de repente porque abordamos más tiempo nuestro trabajo y a media hora antes de descansar estamos cenando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pues influye de manera negativa en mi salud porque también hace que se eleven los picos de insulina en mi organismo. Ahora, en el caso de los horarios, son horarios tentativos, ¿no? Van de la mano con mi rutina. Si yo de repente no puedo desayunar a las 7, puedo desayunar a las 6:30, puedo desayunar a las 8, ¿no? Tratar de manejar intervalos de horarios, ¿no? En esos casos, pues, ejemplos, un desayuno a las 7, una media mañana a las 10 de la mañana, un horario de almuerzo usualmente a la 1, un refrigerio de media tarde a las 4 de la tarde, o puedo de repente dividir este refrigerio de media tarde en 2 tiempos, ¿no? Dependiendo de mis actividades y de cuánta hambre yo tenga durante el día. A veces después del almuerzo tenemos mucha hambre a la 1:30 o 2 horas post almuerzo, ¿no? Entonces también depende mucho de las actividades que yo maneje durante el día para dividir esos 2 refrigerios en la tarde. Y el horario de mi cena, ¿no? Que puede ser variable, como les digo, puede ser de repente 8 de la noche, 9 de la noche, depende de mi rutina. O puedo manejar de repente un horario establecido de desayuno, de almuerzo, un horario de media tarde y un horario de cena, ¿no? Depende bastante de la rutina que yo maneje, del trabajo que yo tenga, pero eso sí, como les menciono, siempre tratar de manejar horarios establecidos. La importancia de la hidratación adecuada, ¿no? Justamente iba a eso, que es importante manejar una hidratación en función a evitar deshidratación, en función también a mejorar lo que es mi presión arterial, porque una adecuada hidratación también mejora mi presión arterial, también mejora la circulación de mi sangre y pues de alguna manera esta debe ser individualizada de acuerdo a la capacidad de mis riñones. Si ya tengo una enfermedad renal crónica diagnosticada, tengo que conocer en cuánto está funcionando mi riñón para, en función a eso, pues manejar durante consulta la ingesta de líquidos que se menciona. O en todo caso, si ya son estadios avanzados, considerar la diuresis residual, que es el volumen de orina en 24 horas del paciente, ¿no? Si ya soy un paciente que ya está en diálisis, con mayor razón, pues tengo que considerar, si yo ya no orino, soy un paciente anúrico, la cantidad de líquidos que debo beber es mínima, ¿no? Va de la mano con el peso que yo tengo por un factor que multiplicamos para más o menos llegar a un ratio entre 3/4 de litro o 1 litro máximo durante todo el día. Depende si tengo edemas, depende si no tengo edemas, ¿no? Muchas veces depende de la condición del paciente para justamente abordar la cantidad de líquidos que puede tomar. Si soy un paciente que no tengo ninguna enfermedad renal crónica, no tengo hipertensión, no tengo problemas a nivel del corazón, que son enfermedades que justamente restringen la ingesta de líquidos, entonces mi ingesta de líquido va a ser en función a mi peso,
si tengo sobrepeso, obesidad, va a ser en función a mi peso ideal por 35 mililitros, ¿no? Entonces, si yo sé mi peso, de repente estoy pesando 60 kilos y estoy dentro de parámetros normales, estos 60 kilos los voy a multiplicar por 35 mililitros y eso es el total del líquido que yo puedo tomar durante todo el día. Líquidos, básicamente prioricemos agua. Por ahí, si de repente no me agrada para nada el agua, puede ser aguas frutadas que no impliquen el consumo de sólidos, como es el caso del azúcar, y que no impliquen pues las gaseosas, que no impliquen pues los productos que demandan colorantes. La alimentación versus el daño renal, ¿no? Bueno, en este caso, no tanto el tema de la alimentación, esta es la automedicación, ¿no? Por aquí se nos fue el término, la automedicación versus el daño renal. Cuán importante es conocer que la automedicación nos causa daños a nivel de nuestro organismo, no solamente renal, sino también a nivel de nuestro sistema digestivo. Ocasiona hemorragias digestivas, ocasiona úlceras gástricas y también influye sobre nuestra presión arterial, causándonos hipertensión, causándonos pues infartos o accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué tocamos el tema de la automedicación? Porque muchas veces somos asiduos al consumo de los antiinflamatorios, ¿no? No somos ajenos de repente a tener algún dolor a nivel de las articulaciones o cuando tenemos de repente algún proceso viral, ¿no? Generalmente pues la gripe, ¿no? Tenemos de repente dolor en la garganta. Entonces, para no recurrir a nuestro médico familiar, de frente nos automedicamos, ¿no? Vemos lo que tenemos en casa, aquí tengo este antiinflamatorio, este lo voy a tomar por 5 días, por 10 días. Entonces hacemos un abuso del consumo de los antiinflamatorios, que son los que originan más daño a nivel de mi riñón. Los signos de alerta del daño renal, ¿no? ¿Qué signos yo puedo considerar que son de alerta si no he hecho ningún control previo, no pasé por medicina familiar, no hice ningún control preventivo, pero estoy sintiendo mucho cansancio, mucha fatiga, falta de aliento al momento de caminar, de correr? Amanezco siempre con mi boca seca o estoy durante todo el día con la boca seca, tengo dificultad para poder deglutir los alimentos o para poder dormir, tengo presencia de náuseas constantes, ¿no? A veces de la nada, de repente amanecemos con un apetito voraz y de pronto cuando vamos a ingerir algún alimento ya sentimos náuseas, ¿no? Sentimos una sensación como de boca o de sabor metálico, ¿no? Entonces esos síntomas ya nos están dando una alerta de que puedo yo tener un daño renal. La hinchazón en mis pies, en mis tobillos, ¿no? Mayormente, pues no en todos los pacientes se da. Ojo, no todos estos signos se pueden dar en un solo paciente, ¿no? Se pueden dar de repente 2 o 3, pero ya tener en consideración que son una alerta. La dificultad para concentrarse, la picazón a nivel del cuerpo, ¿no? A veces de la nada podemos estar de repente haciendo alguna actividad o durante momentos de reposo, ¿no? Podemos estar viendo una película, viendo televisión o descansando y nos pica mucho el cuerpo, nos pica el cuero cabelludo, la zona de la espalda, los brazos. Entonces allí tenemos que darnos cuenta que hay una alerta, ¿no? La comezón en todo el cuerpo, esto puede ser por la acumulación de la urea en mi cuerpo, ¿no? Y esas toxinas urémicas son las que ocasionan a nivel de mi torrente sanguíneo esa sensación de picazón, ese prurito. Y los calambres por las noches. No necesariamente pueden ser por las noches, son más recurrentes por las noches, sí, pero no necesariamente se pueden dar en las noches, ¿no? Pueden ser durante el día, puede ser, como le digo, en una situación de reposo, que estoy de repente sentada y siento que pues comienzan los calambres. En las etapas de la enfermedad renal crónica, pues estos síntomas se vienen a aparecer con más frecuencia, ¿no? Entonces por eso es importante identificarlos. ¿Y qué hábitos saludables yo puedo manejar? Digamos que considerando que esta enfermedad, en estos casos la enfermedad renal crónica,
Es la quinta causa de muerte, están considerándolo para el 2040. Es una, digamos que está dentro de un problema de salud pública, ¿no? Porque es la quinta causa de muerte. Es una enfermedad que debemos de abordarla con bastante importancia. ¿Cómo podemos reducir el riesgo de esta enfermedad renal? Siguiendo los 8 consejos o las 8 reglas de oro, ¿no? Que también, pues, de repente a algunos pacientes les suena, ¿no? Estas 8 reglas de oro. Mantenerse activo, realizando ejercicio, no necesariamente tengo que salir a correr 3 kilómetros, 5 kilómetros, ¿no? Sino el solo hecho de mantenerme activo de repente desde casa, ¿no? Utilizar algunos implementos que tenga en casa, de repente botellas de plástico que las pueda llenar con minestritas, con arena, algunos ejercicios pasivos que pueda generar movimiento a nivel de mis piernas, de mis brazos, caminatas que puedan demandar de manera diaria 15 a 20 minutos. Esto va a depender mucho de mi edad y de mi condición. Alimentarse saludablemente, ¿no? Aliméntate saludablemente considerando pues los factores que hemos mencionado anteriormente, el aporte de la fibra que es importante, el aporte de la cantidad de proteínas de alto valor biológico y la reducción de carbohidratos, ¿no? Mantener también un peso saludable es importante. Revisa y controla tus niveles de azúcar, sobre todo si ya soy un paciente diagnosticado con diabetes. Tengo que tener sí o sí en mi casa mi glucómetro, mis tiritas reactivas. No debo descuidarme en ese aspecto. Si utilizo insulina, con mayor razón. Si no soy un paciente diabético, igual mis controles anuales. Es importante realizar los controles anuales. Monitoreo y control de tu presión arterial también, ¿no? Si soy hijo de padres hipertensos, con mayor razón debo tener ese cuidado. Si ya soy un paciente que bordea los 45 años, 50 años, debo de acercarme ya al médico, hacer mis controles, descartar que sea un paciente hipertenso. Si soy un paciente joven, el solo hecho de consumir muchos productos procesados, mucha sal, eso también me hace proclive a que mi presión arterial tenga un desequilibrio, ¿no? O sea, pueda ser alta. Hidrátate con agua natural, ¿no? Lo que mencionábamos. Prioricemos el consumo de agua y no de refrescos sintetizados o bebidas gaseosas. No fumes. Importante, pues, el tema del cigarro, de la nicotina. Evitemos el uso del cigarro. No te automediques, ya lo hablamos por qué. Evitemos no solamente hacer un daño renal, la automedicación, sino también a nivel digestivo, pues nos puede causar una hemorragia digestiva o una úlcera digestiva. Y revisemos nuestro riñoncito, ¿no? Nuestro primer filtro va a ser las visitas con nuestro médico familiar y pues si por A o B ya tenemos un diagnóstico de la enfermedad renal crónica, sigamos nuestros controles con el especialista, en este caso con el nefrólogo. Eso sería todo. Muchas gracias. Hay algunas preguntas. La, la primera es, ¿quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal en alguna edad o...? Bien, como les mencionaba anteriormente, factores que condicionan a tener mayor predisposición al tema de la enfermedad renal son pacientes con enfermedades crónicas, en estos casos pacientitos con diabetes, pacientes con hipertensión arterial, con antecedentes de problemas renales. Por allí me diagnosticaron litiasis renal o en una ecografía salí que tenía quistes renales. Es importante pues dar seguimiento a eso y no abandonar nuestros controles. El tema de la edad pues es bastante subjetivo porque también otro factor que influye en la enfermedad renal es la obesidad, ¿no? Entonces para la obesidad pues sabemos que no hay enfermedad o no hay, para la obesidad sabemos que no hay una edad específica. En todo caso, siempre mantengamos un peso saludable para no pues ser proclives a presentar lo que es la obesidad. La diabetes igual, pues no es una enfermedad que puede padecer un niño, puede padecer un joven,
Entonces, no va de la mano con una edad en particular, ¿no? Sino más aún con las enfermedades que menciono y también enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ahí no son de repente lupus, vasculitis, si no son tratadas a tiempo, no llevan un buen control, pues también pueden desencadenar en una enfermedad renal. Listo. Otra es, ¿a tomar jugos verdes o extractos ayuda? En estos casos, los jugos verdes o los extractos lo que no nos van a ayudar es a no aprovechar la fibra de estas verduras, ¿no? Si queremos, de repente, muchos pacientes al consultorio llegan y comentan, ¿no? Los jugos verdes o los extractos, por ahí escuché que me ayuda a desintoxicar mis riñones, a desintoxicar mi hígado. Lamentablemente esto no es una realidad, ¿no? Deberíamos aprovechar más bien el consumo de estas verduras de manera directa a través de ensaladas y no tanto a través de lo que son extractos, porque al final estos extractos, si yo soy un paciente diabético, me va a generar picos de insulina elevado, me va a generar menos aporte de fibra. Si soy un paciente ya con un diagnóstico de renal, por más que sea un diagnóstico de enfermedad renal temprana, también me va a generar de repente que se eleve mis niveles de potasio, porque estas verduras verdes por lo general aportan más potasio, ¿no? Apio, culantro, no sé, espinacas. Entonces es preferible mejor manejarlo como ensaladas frescas, ¿no? A consumirlos como extractos. Y la última es, ¿cuando es recurrente las infecciones urinarias, me están advirtiendo de una enfermedad renal? Buen punto. Realmente eso es una muy buena pregunta. Las infecciones urinarias, las conocidas ITU, también influyen con las enfermedades renales, ¿no? Entonces es importante dar seguimiento a una infección urinaria y no automedicarnos, ¿no? Muchas veces como mujeres a veces tenemos cierto temor de comentar, ¿no? O de hacer saber de repente a nuestros médicos que tenemos alguna infección urinaria o la queremos manejar nosotros mismos, ¿no? Entonces, si es muy recurrente, te sugiero que puedas acudir a tu médico familiar para que lleves un tratamiento determinado y no dejes pasar que esta situación se dé. ¿Por qué? Porque estos microorganismos se pueden volver muy resistentes a los antibióticos y vas a necesitar medicación de larga data, ¿no? Es mejor acudir al médico. Y ahora sí, la última. Si un paciente tiene lupus, ¿también es más factible de que pueda tener una enfermedad renal crónica? Claro, efectivamente. Si tengo un paciente con una enfermedad inmune, como este caso el lupus, también soy proclive a tener una enfermedad renal crónica si no controlo mi lupus, ¿no? Entonces es importante manejar dentro de valores normales mis enfermedades crónicas, ¿no? Mi diabetes, siempre del control con el tema de mi glucosa prepandrial, postpandrial, ¿no? Mi hemoglobina glicosilada, de acuerdo a lo que el médico considere en su seguimiento, en su control, mi presión arterial también hacer seguimiento, mi medicación habitual para la presión arterial. Esos casos para el lupus igual, de la misma manera. Deberíamos considerar los medicamentos que la especialidad, en este caso reumatología, considera que yo lleve, de repente si llevo un esquema de corticoides o llevo el esquema de otros medicamentos, no debo de abandonar el tratamiento, debo de continuarlo y hacer posteriores controles para que más adelante no desarrolle una enfermedad renal. Listo, listo. Nos estamos viendo. Que tengan un bonito día. Muchas gracias.